Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues no dejamos de darle gracias a Dios porque nos permite seguir compartiendo su palabra, seguir sin pretensión alguna, seguir dando la enseñanza basada en la palabra de Dios. Y pues estamos contentos, ¿verdad? Porque Dios nos ha ayudado en todo. Dios ha sido misericordioso y por lo tanto les pedimos que si tienen alguna duda, alguna petición de oración, que nos lo hagan saber a través de dejar su mensajito. Suscríbase, dele like, invite a su amigo, a su hermano, a su familiar que escuche la palabra. Sabemos que es muy importante, sobre todo en estos últimos tiempos. Los que ya conocemos la palabra de Dios sabemos lo que dice el Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos, que por causa de la maldad, el aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces necesitamos estar en la hoguera del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y pues sin más, quiero hacer una oración para dar inicio a esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, la palabra llegue a la mente, Señor, que haya cabida en el corazón, Padre. Te pedimos que tu Espíritu traiga convicción, Señor, de lo que se va a decir, Señor, que esta palabra pueda traer un estado de ánimo, Señor, en la mente diferente, Padre, que pueda traer en el corazón un estado de ánimo diferente, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Pues estábamos anunciando el tema para este sábado, que el tema es como lengua de escribano. Y estoy basándome en la escritura, dice el Salmo 45, un salmo, ¿verdad? De el rey David, dice, en el Salmo 45 y en el verso 1 dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Entonces, el salmista David está empezando un canto, pero dice que su lengua es como pluma de escribiente. Nosotros sabemos que a través de la escritura, que los escribas eran muy importantes dentro del pueblo, sobre todo los escribas permanecían en el palacio real porque tenían que registrar todo lo que se entiende, los dos libros de crónicas y los libros históricos. Ellos registraban todo eso, los escribas. Entonces el salmista David está comparando su forma de hablar como la pluma del escriba. Pero ¿por qué dice el salmista eso? Porque los escribas eran personas muy importantes. Para empezar, el escriba tenía que tener una educación. El escriba tenía que saber de ciencias, de matemáticas, tenía que estar bien documentado un escriba para poder pertenecer a la corte real, porque de ellos dependía toda la historia de un pueblo. Y igual nosotros vemos y yo creo que todos hemos notado cuando vemos algún documental de los pueblos antiguos o que se han mostrado las tablillas, sobre todo las tablillas babilónicas, que eran de arcilla,
Nosotros podemos ver en esos documentales que las tablillas de arcilla, la escritura que se conoce como cuneiforme, haz de cuenta que esas tablillas le aventaban plomada a las líneas que escribían los escribas babilónicos. Y nosotros podemos ver ya en los pergaminos o en los papiros, pero sobre todo en los pergaminos hebreos, nosotros podemos ver una precisión en la escritura, en el trazo, en el espacio. Entonces, eso es lo que está diciendo el salmista David, comparándose con un escriba. Mi lengua es como pluma de escribiente o de escribano o de escriba. Está diciendo, yo tengo un trazo y una precisión para dirigir mis palabras a Dios, porque esa era la distinción del escriba, tener un trazo y sin usar libreta de raya, como se usan ahora. Nosotros ahora para escribir derecho o para que nosotros aprendiéramos a escribir derecho, nunca se nos quitó la libreta de una raya, para que no nos saliéramos del renglón, sino empezábamos recto y terminábamos curviada la escritura y sería un desorden. Pero el escriba, esa era una de las facultades que tenía que la precisión para escribir en cuanto al trazo y el espacio de la letra era, por decirlo así, perfecto, y nosotros lo podemos ver, como le decía, en las tablillas de los escritos cuneiformes o en los pergaminos antiguos, que uno dice, hasta parece que le echaron plomada a los renglones, derechitos, el espacio entre letra y letra. Pero también el escriba tenía la característica de la pluma que usaban. Usaban normalmente las plumas que usaban ellos, ya más por acá, a lo mejor por el 300 de nuestra era o más para acá, se empezaron a usar las plumas de ave, sobre todo la pluma de ganso. Pero antes de esos tiempos se usaba la caña o el cálamo, que es como un carrizo más o menos. Yo creo que los que hemos visto documentales, esos carrizos como de un centímetro y medio, más o menos de grueso, esa era la pluma, se le hacía un corte oblicuo y se dejaba como una puntita de cuenta, como por decir hacerle al carricito un corte 45, pero se le dejaba una punta y luego esa caña se mojaba primero en agua para que se ablandara y luego ya se metía en la tinta. Pero el dato curioso de la pluma o del escribano o del escriba es que era muy larga, pero tenía que tener un balance la pluma para que no cansara la mano. Entonces el salmista David está diciendo, mis palabras son equilibradas. Cuando yo me dirijo hacia Dios, tengo una precisión para hablar con Él y mis palabras son equilibradas, que es lo que ahorita vemos, palabras sin ton ni son en cuanto a los que supuestamente se dirigen a Dios, sí, con un desequilibrio espantoso. Y es una realidad, pero el salmista, la característica de esas plumas, porque nosotros vemos en los escritos que esas plumas eran como 30 centímetros de largas. Nosotros vemos en las retratos de escriba o un escribano, vemos que está así redactando algún documento y vemos la pluma y sale como de 30 centímetros, pero tenía que tener el equilibrio para que no cansara la mano. Entonces, hay de cuenta que el salmista David está diciendo, cuando dirijo mis cantos, porque
Eso es la característica del rey David. Casi escribió, yo creo, más de la tercera parte de los salmos, porque algunos son de Moisés, otros de Asaf y de varios, pero la mayoría son del rey David. Y dice, yo tengo una precisión para dirigirme a mi Dios y con las palabras correctas. Entonces, ¿qué tan importante eran los escribas en el palacio real? Porque eran los que redactaban herencias, divorcios, compraventas de algún inmueble o alguna transacción. Entonces, todo tenía que quedar redactado y documentado por el escriba para que no se saliera de control el reino. Inclusive ellos eran los que llevaban los censos para decirle al rey, tenemos tanta población, y redactaban todo, de impuestos, todo redactaban. Entonces, tan es así que el salmista David, él se ve, o más bien su forma de hablar, su lengua, se ve como un escriba, porque normalmente los escribas eran, ahora sí que de la burocracia, la mayor parte de los escribas eran de familias pudientes que tenían dinero, eran a los que se entrenaban para escribas. No sacaban normalmente del vulgo a una persona o del populacho, como se dice, sino que normalmente los que tenían la facultad económica eran a los que los enseñaban en ese, ahora sí que en ese oficio de escriba. Y el salmista David está diciendo, mi forma de hablar es equilibrada, tiene una perfección en la redacción, lo que yo estoy hablando para mi Dios. Pero mire qué tan importantes eran los escribas, y tenemos que documentarlo en la palabra, lo que hablamos. Ahí en Esdras, en el capítulo 7 y en el verso 6, voy a leer el verso 6 y me voy a brincar hasta el 11, nada más para ver cómo era considerado un escriba. Y dice en el verso 6 del capítulo 7 de Esdras, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, y mire lo que era, diligente en la ley de Jehová, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces Esdras, que era diligente en la ley de Moisés, y dice en el verso 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, dice, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. ¿Qué es una palabra versada? Es una palabra, es una persona que tiene elocuencia para hablar. Una persona es como cuando alguien dice, este es versado en filosofía y letras. O sea, que tiene una elocuencia y un conocimiento. Entonces, nosotros podemos pensar que quizás la elocuencia de Esdras, el conocimiento diligente que tenía de la ley de Jehová, pudo haber movido al rey Artajerjes, pero no, ya era un mandato de Dios. Pero cómo se dirigían era lo que terminaba de convencer al rey, la elocuencia que tenían estos hombres. Eso era lo que los distinguía a estos hombres escribas. Entonces,
el rey David se está poniendo a la par. Nosotros sabemos que el rey David no era una persona de dinero, aunque su padre tenía ovejas, pero si nosotros vemos la historia de la familia del rey David, no era una familia acomodada, no era una familia pudiente, por así decirlo, ¿verdad? Tenían sus ovejas, pero no eran de la burguesía, no eran ricos, por así decirlo. Entonces, el salmista llegó a adquirir todo ese conocimiento y llegó a adquirir toda esa conducta que él, cuando está escribiendo este salmo, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. O sea que él había aprendido a desenvolverse delante de la presencia de Dios. Y yo creo que es lo que ahorita está haciendo falta, que sepamos dirigirnos delante de Dios, porque ahorita, y no es de ahorita, yo en el transcurso de mi caminar cristiano, yo veo que a la gente le es más fácil ir a la iglesia y recibir la palabra que la gente meterse a escudriñar la palabra, a aprender la palabra de Dios y después dirigirnos a Dios. A veces que preferimos que mejor esté nada más orando por nosotros. Y es bueno, porque siempre hay una necesidad. Yo necesito que oren por mí. La gente necesita que oren por ella. El apóstol Pablo decía, oren por nosotros para que la palabra de Dios sea, haya libertad a donde quiera que vamos. Hasta el apóstol Pablo necesitaba que oraran por él en su ministerio misionero. Pero hay gente que se hace tan dependiente de que no, es que oren por mí en la iglesia. Pero uno también tiene que empezar a educarse en todo eso. Pero desgraciadamente, como en todas las cosas de la vida, siempre hay rachas malas. Los escribas no fueron la excepción. Empezó la decadencia de estos hombres que Dios empezó a reprobar la actitud de los escribas. Empezó la decadencia antes de que fueran deportados a Babilonia. Y si Dios ya había dictado una sentencia a través de Jeremías, los escribas desde antes ya habían empezado a corromperse. Y esa corrupción, yo creo que si lo transliteramos a lo espiritual, es lo mismo que está pasando en estos días. Ha habido una corrupción de la palabra de Dios hasta nuestros días. Y dice, mire lo que dice aquí Jeremías. Ha habido una corrupción en la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Jeremías, en el verso 8, perdón, vamos a leer el verso 8 y el 9. Esto es antes de que viniera la deportación a Babilonia del pueblo de Israel. Dice en el verso 8, ¿cómo dice a través de Jeremías, Jehová dice, ¿cómo dicen? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Mire lo que está diciendo, la ley de Jehová la cambiaron por mentira, dice, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Entonces ya había una corrupción.
No sé si empezaría después de que cae el reinado de Salomón, porque esa fue una sentencia que le dijo Jehová a David: no voy a quebrar tu reinado en tu tiempo, sino que en los hijos, en Salomón tu hijo voy a quebrar tu reino. Y luego Salomón halla gracia delante de Jehová y le dice: por amor a David no voy a quebrar tu reino, sino que cuando tú mueras yo voy a quebrar tu reino. Entonces yo creo que de ahí empezó la decadencia de los escribas. Y dice: han cambiado la ley de Jehová, la pluma mentirosa de los escribas. Había una decadencia escritural, porque los escribas dejaban los registros para que el pueblo supiera, y más que nada que el rey supiera lo que había acontecido en el reinado anterior, como Josías. Dice que Josías, el rey, se propuso buscar la ley, y dice que la encontró la ley. Los rollos de la ley estaban olvidados en el templo, y dice la escritura que el rey Josías fue y sacó los rollos y que investigó toda la ley que había dado Jehová, y dice que empezó a destruir los altares de Baal, de Aserá, de los zodiacos. Empezó a destruir todo, que tiene por título en los tiempos de Josías. La escritura que nos dejaron dice: las reformas de Josías, porque él se preocupó, porque sabía que los escribas habían dejado los escritos de parte de Jehová, pero había una decadencia, y los escribas se encargaban de dar a conocer esa decadencia, porque ellos redactaban cosas diferentes, como acabamos de leer en Jeremías, que la pluma mentirosa de los escribas. Pero mire que esa decadencia la tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos todos los pleitos que tenía el Señor con los escribas y fariseos. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 15. Ya es bien conocidas estas lecturas, pero dice el apóstol Pablo: a mí no me hace estorbo el volverles a repetir la palabra. Dice en el capítulo 15, en el verso 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, ¿quién? El Señor Jesucristo, les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Mire lo que reclamaban los escribas y fariseos: ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? ¿De cuáles ancianos? Los escribas anteriores. Y le responde el Señor Jesucristo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento? Ellos quebraban los mandamientos con tradiciones. Dice: ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire lo que dice la ley de Jehová. Y a veces nosotros no hemos entendido eso. Dice: pero ustedes dicen, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, porque habían redactado algo diferente al mandamiento. Dice: pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Y luego ya sabemos que empieza el Señor a reprenderlos: hipócritas, y empezaba ya a decirles lo que eran. Pero mire lo que dice los fariseos, peleando las tradiciones
que redactaban los escribas, los ancianos. Y el Señor Jesucristo les dice, pero ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, que es lo principal, por lo que escribieron los escribas antiguos, que eran puras tradiciones. Y Dios les dice, porque el que no honre a su padre y a su madre, que muera irremisiblemente. Pero ustedes han redactado y han dicho, este mandamiento es muy riguroso. Si tú no le quieres dar a tu padre y a tu madre porque se te hace dolor o pesado, tráelo mejor al templo y esa ofrenda va a quitarte la sentencia de muerte que pesa sobre tu vida por no honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces ellos oficializaban esa tradición y entonces todo el pueblo decía, pues mejor se lo doy a Jehová, creyendo que le estaban dando a Dios. Y Dios les dice, ustedes han invalidado el mandamiento, porque han redactado a su conveniencia, porque obviamente los escribas y los fariseos vivían en el templo, y a donde llevaban toda esa ofrenda para no morir irremisiblemente por deshonrar al padre o a la madre, ellos la recibían los escribas y los fariseos. Entonces, a conveniencia, ellos redactaban y dejaban escrita su forma de pensar para ellos beneficiarse, y era lo que Dios reprobaba. Entonces, había una decadencia moral en los escribas que hacían redactaban cualquier tratado nuevo diciendo que Dios les había revelado, porque para apoyarse en eso decían que Dios se los había revelado. Y luego invalidaban la ley de Dios. Pero lo más peligroso es que usamos la palabra de Dios aparentemente para escudarnos y nosotros invalidar todo lo que Dios nos dice. Nosotros vemos en los tiempos de Elías, es muy conocida la historia de Nabot, cuando Acab quería tener la viña de Nabot. Fíjese lo que hace Jezabel. Jezabel dice, proclamen ayuno. El ayuno era muy importante. Entonces, y sabemos que trajo a un escriba y di que Nabot lo hallaron blasfemando el nombre de Jehová y que muera irremisiblemente y que 2 testigos lo vieron. Entonces el escriba, porque lo sobornaron, hizo ese decreto y a la vista de todos. Pero ¿cuál fue la excusa para que creyeran? El ayuno. Dijo, declara ayuno, porque Nabot ha hecho esto y queremos la dirección de Dios. Y terminan matando a Nabot. Ya conocemos la historia. Entonces estos escribas se escudaban en aparentemente que Dios les había revelado que escribieran, no, si tú no quieres ayudar a tu padre y a tu madre, no importa, eso que tú les pensabas dar, tráelo al templo, tráelo como ofrenda al corbán. El corbán era un depósito que estaba en el templo y eso era aparte de los diezmos que se recibían y las ofrendas. Esa era aparte porque era algo que iba dirigido o destinado a los padres, y entonces se hizo ese corbán, que era un espacio donde ahí dejaban esas ofrendas, y eso directamente lo tomaban los escribas y los fariseos sin remordimiento. Pero todo lo respaldaban en aparentemente Dios me lo dijo, Dios me lo reveló. Imagínese el ayuno que proclama Jezabel para poder quitarle a Nabot la viña, que era un capricho de Acab. Por un capricho del rey
se tuvo que trastocar la ley de Jehová, pero para darle credibilidad le dijo, proclama ayuno y pon testigos y redacte, el escriba lo redacte para que sea creíble. Tenían una credibilidad los escribas y los fariseos dentro del pueblo de Dios, y lo que ellos decían era casi como que Dios hablara. Por eso la gente creía, por eso la gente creía. Y había una decadencia espantosa en esos tiempos, y yo creo que ahorita también hay una decadencia espantosa de líderes que dicen algo, Dios me dijo, Dios me reveló, y la gente lo cree y lo sigue, sin antes escudriñar si realmente eso es lo que Dios quiere que se haga. Hay una manipulación de las escrituras, pero para eso tenemos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué era un escriba? Mire, de el hebreo, zafar, que quiere decir señalar con una marca o con un registro. Imagínese el escriba Esdras, cuando redactó lo que Artajerjes le había permitido, entonces se distribuyó, pero tenía la marca de Esdras al último. Entonces un escriba dejaba una marca o un registro en lo que él había redactado. Y el salmista David dice, yo he dejado una marca cuando me dirijo a Dios. Este es mi registro de que yo sé dirigirme delante de Dios. Entonces el escriba, por decirlo así, dejaba su marca personal. Y ahorita vemos que hay muchas marcas personales, no la del Espíritu Santo, pero hay marcas que se están dejando en la vida de los creyentes con palabras mentirosas y engañosas. Pero ¿por qué los escribas manipulaban al pueblo? Porque eran unas personas que delante de Dios tenían credibilidad. Aparte que no cualquiera tenía acceso a la ley de Dios, más que los escribas y los fariseos. Ahorita, si alguien no tiene acceso a la palabra de Dios es porque no quiere. Porque ahorita tenemos esa libertad de agarrar una Biblia y ¿será verdad este movimiento? ¿Será verdad lo que se está haciendo? ¿Será verdad lo que están diciendo? Ahorita la credibilidad, principalmente la mía, que estoy compartiendo la palabra, está en tela de duda si yo me salgo del escrito, que es el que debe de dirigir la predicación o el compartir la palabra. Y si la gente no quiere meterse a escudriñar, será verdad lo que dice, lo que hace, lo que comparte, entonces es ahí donde vienen los tropezones y vienen las caídas. Pero haz de cuenta que los escribas dejaban su marca, su sello personal cuando redactaban o escribían algo. Esa era una de las características. La característica de la pluma la sacaban de la caña o del cálamo, como le decía, que viene de la palabra hebrea cané, que se utilizaba también esa caña o ese cálamo para medir, o se usaba como balanza. ¿Qué decía el salmista David? Mis palabras están medidas y están en un balance perfecto. Que ahorita, si algo que está pasando en nuestros días es un desequilibrio en las enseñanzas y en la palabra de Dios, y si nos dejamos llevar es porque no escudriñamos la palabra de Dios. Por eso hay todas esas anomalías en pleno siglo XXI. Si eso pasó en los tiempos del Señor,
se puede entender porque no todos tenían acceso a la ley, no todos tenían acceso a la palabra de Dios, más que los escribas y fariseos, y como eran personas de eminencia, se les creía lo que redactaban. Pero ahorita, en el siglo XXI, si la palabra que no es equilibrada, si la palabra no está medida correctamente y si haya cabida en nosotros, es porque no queremos esforzarnos a estudiar la palabra de Dios. Ahora, otra característica que tenía la, la, la pluma que se sacaba de la caña o el cálamo. El cálamo era uno de los ingredientes que se usaban en el incienso de Jehová cuando se ministraba, y nosotros ahí lo podemos hallar en Éxodo 32. Ahí cuando Dios les está dando la medida del cálamo o la caña o el cálamo aromático, la canela, la mirra, y otro ingrediente que ahorita se me fue el nombre. Entonces, ese ingrediente era aceptado por Dios. El salmista David está diciendo, yo tengo un aroma grato cuando hablo. Ahorita hay veces que no sabemos ni hablar con Dios, no sabemos ni cómo dirigirnos a Dios. Nos queremos poner a orar y si cuando mucho duramos 5 minutos ya no hallamos qué decir. Y el salmista David mi lengua es como pluma de escribiente ligera, o sea, tengo palabras, me sobran acontecimientos de mi propia vida. Nosotros vemos que el salmista David, la mayoría de los salmos son puras vivencias de cuando era perseguido, de cuando Dios lo ayudaba, cuando se sintió mal, cuando pecó, igualmente cuando pecó, él lo tuvo que confesar y redactar. No nada más estaba diciendo lo bueno que Dios le ayudaba, no nada más estaba profetizando cuando Judas iba a traicionar al Señor, porque hay salmos proféticos. Y ahorita en la actualidad, si una persona ora 10 minutos, ya le aumenté, de 5 a 10 ya no hay ni qué decir. ¿Y qué más digo? Ya me aburrí, ya me fastidié. Eso es lo que está pasando en la actualidad, pero porque ha habido un desinterés, porque es más fácil que me vengan a mí y me digan algo que yo quiero oír, aunque sea algo que no está en equilibrio, como era la pluma que se usaba, esa caña o cálamo para hacer una balanza. Algo que no esté bien medido, algo que esté desmedido, desequilibrado, prefiero yo creerlo, porque no escudriño la palabra de Dios. Y eso está pasando. Yo te profetizo, yo te declaro, yo te abro puertas, así dice, y realmente Dios a todos, que los profetas no iban a declarar el pecado del pueblo. Yo no veo a un Elías diciéndole a Acab, te profetizo que va a haber prosperidad en tu reino y tú no vas a morir y que el otro, que no iban y redactaban y declaraban el pecado. Ahorita es más fácil que me digan a mí. Ahorita me acordé por allá por el 2000 más o menos, 2005 o 10. Te profetizo que vas a tener un carro del año, y sonaban las llaves del carro que traía ese que iba a predicar. Pásale, Dios te quiere bendecir con un carro nuevo. Mira, obvio les decían, cierra tus ojos, escucha las llaves, Dios te quiere dar un carro del año. Pues qué padre, ¿quién no quiere un carro del año? Anduviera como anduviera la gente en pecado. Y me tocó ver en una campaña que fui de un evangelista. Pásale, ahorita vas a sentir la frescura del Espíritu Santo. Cierra tus ojos,
se aventó un trago de agua y lo hizo como cuando estábamos niños, que nos tomábamos un trago de agua y le hacíamos, y salía toda el agua así esparcida. Y entonces en ese entonces yo dije, no puede ser cómo se manipula la gente. La gente sentía la brisita y unos gritos y muchos se dejaban caer. Esas manipulaciones tienen años, pero ¿por qué la gente cree eso? Porque no se atreve a leer la escritura, no se atreve o no quiere leer la escritura. ¿Cómo es eso que una persona se echa un trago de agua a la boca y luego lo esparce como un spray y la gente que le cae crea que eso es el Espíritu Santo? Esas manipulaciones y se creen porque ciertos evangelistas, que ahora ya no suenan los evangelistas, ahora suenan puros profetas, puros apóstoles y pastores. Pero en esos tiempos de que a mí me tocaron todavía las campañas, sonaban más los evangelistas. ¿Cómo es posible que la gente crea eso? Porque hay una ignorancia consentida en el mismo hombre consciente ser un ignorante. Porque no nos interesa leer la palabra de Dios, no nos preocupa leer la palabra de Dios. Pero Dios siempre está diciendo, les dijo a los que no querían creer, sobre todo a los escribas y fariseos, dijo, escudriñen las escrituras, ¿no habló Moisés de mí y de este día? Escudriñen las escrituras porque en ellas a ustedes les parece que hay vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, el no saber qué postura debo yo de tener, primeramente delante de Dios, el no saber cómo viene el movimiento espiritual, el no saber cómo me van a manipular, si no lo sabemos es porque no leemos las escrituras. Ahora, nunca ha dejado de haber hombres de Dios, siervos de Dios, siempre va a haber. Y yo nunca me he querido decir yo soy hombre de Dios, pero sí pretendo ser un siervo de Dios. Que la escritura sea clara y que vaya dirigida con un propósito a la vida. Y el propósito mío no es que te hagas rico. Dijo el apóstol Pablo, cada quien dé conforme haya prosperado. Si tú, desde que tú trabajas, tienes prosperidad, que tú quieras más de lo que ya tienes, si tu poder adquisitivo son 3,000 pesos por semana y tú quieres 6,000, necesitarías trabajar el doble. Dios no te va a mandar esos 3,000 pesos extras del cielo. Y eso es lo que a veces la gente no quiere entender. Si tú ganas 3,000 pesos por semana, ese es tu poder adquisitivo. Con eso, si tú aprendes a organizarte, si tú aprendes a distribuir tu dinero, vas a tener quizá no lo que quieras, pero sí lo necesario. Pero hay gentes que vienen y te prometen un carro del año, tus negocios van a prosperar, tú vas a abrir un negocio, Dios quiere multiplicar tus finanzas. ¿Cómo Dios va a multiplicar las finanzas de alguien que tiene un sueldo basado en lo que paga una empresa? Si alguien a mí me lo explicara, es más, no digo espiritualmente, lógicamente, que cada semana a mí me dijeran, mira, hombre, métete a trabajar en esa empresa es de Dios, porque te dice ahí en el anuncio, cuando están contratando gente, que tu sueldo es de 2,700, 1,800, 2,500, pero cuando llega el sábado te pagan lo doble. Una empresa lógicamente no va a hacer eso, porque va a quebrar. Las empresas
Lógicamente aquí como está la situación en México, si pueden, te van a quitar dinero. Pero entonces, ¿por qué la gente, profetas, promueven eso? Dios va a multiplicar tus finanzas. ¿De qué forma? Muéstramelo con las escrituras. El apóstol Pablo dice, yo estoy acostumbrado a tener y a no tener. Yo he padecido desnudeces, pero también he tenido que comer, ahora sí como se dice, como rey. Y dice el apóstol Pablo, si tengo comida, bebida y vestimenta, yo estoy contento. Aprendamos a estar contentos con. Pero han alborotado al pueblo de Dios con falsas promesas, redactan promesas mentirosas, como dijo Jeremías, han invalidado la ley de Dios, la pluma mentirosa del escriba, redactan promesas mentirosas, y el pueblo muchas veces cree eso. Si tú tienes obviamente un negocio y le dedicas tiempo, lo más seguro que por el curso natural tu negocio prospere. Eso es naturalmente, nosotros lo vemos ahora sí que en los que no son cristianos, que en los que viven conforme al mundo y contrariamente los que tienen depósitos, esos que venden cerveza. Oiga, ¿cómo se hace la gente rica con esos negocios? ¿Y está Dios ahí en medio? No. Abre la gente ese negocio y a vuelta de año traen camionetas del año, van con las cajas, y yo creo que no solamente yo, mucha gente lo ha visto, la caja de la camioneta rebasada de puras cajas de cerveza. Está Dios ahí, y entonces ¿por qué prosperan? Si un cristiano abre un negocio, claro, no de cerveza, no estoy diciendo eso, una tienda, una tortillería, una carnicería, a vuelta de año su negocio va a ser próspero, porque ese es el curso, a menos que verdaderamente traiga una maldición, que no prospere su negocio, pero por el curso natural de los negocios, a vuelta de año va a tener prosperidad. Pero hay quienes se han encargado de decirte, Dios te va a prosperar tus finanzas, te las va a multiplicar, te va a dar al 100 por 1, pacta, siembra, deja aquí tu dinero. Gentes, escribas mentirosos de nuestros tiempos. Pero todavía hay escribas de parte de Dios. Y al igual que yo, muchos se esfuerzan por lo mismo que yo. Dejar una palabra escrita en el corazón que verdaderamente cambie tu vida espiritual. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 3, dice el apóstol Pablo hablándole a los de Corinto, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos? Mire, muchos traen carta de recomendación. No, este profeta es poderoso en Dios y pues sí, pues trae pura prosperidad, que es lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. Dice, nuestras cartas son ustedes, dice el apóstol Pablo. Deje, lo personalizo más, dice el apóstol Pablo. Mis cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice en el verso 3, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida o redactada como un escriba, dice, por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra o en pergaminos o en papiros. Eso lo estoy agregando yo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Todavía hay escribas en nuestros tiempos que se preocupan por la vida espiritual. Si nosotros damos una palabra medida, balanceada y correcta, y si la gente abre el corazón, de cuenta que estamos escribiendo en su corazón la palabra correcta de parte de Dios. Y eso va a traer a su vida fruto espiritual. Usted puede dejar una marca en sus hijos. ¿Cómo? Redactándoles en su corazón lo que usted quiere de parte de Dios que ellos sean. Nosotros hemos visto a través de los tiempos y he oído testimonios de cómo gente le dice a sus hijos, eres un tonto. Cristianos, estoy hablando de cristianos. Eso sonaba todavía a lo mejor algunas 2 décadas atrás o una década. Eres un tonto, eres un tarado, eres un menso, eres un estúpido. Algo más fuerte que yo llegué a oír. Eso se escribió en el corazón de los hijos. Escribas, nosotros a veces nosotros mismos nos hacemos escribas mentirosos, porque Dios nos dice, tú eres amado, tú eres precioso para mí, tú eres especial tesoro. Y eso es lo que deberíamos de escribir en la vida de los hijos principalmente. Y después, como predicadores en la gente, escribirles en el corazón lo que Dios realmente quiere que ellos sepan que son. El Señor Jesucristo dijo, cuando le reprochan que la mujer quebró el alabastro con el perfume, dice, ¿por qué se enojan con ella? Dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí nunca me van a tener, no siempre me van a tener entre ustedes. Dijo, no siempre. Iba a decir, nunca me iba a equivocar, pero el Señor dijo, no siempre me tendrán en los términos de su vida como ministerio ahí. Entonces, los pobres siempre van a estar entre nosotros. O quizá nosotros, a comparación de un rico o de una clase media alta, somos pobres para ellos. Pero no dijo eso el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros querer que alguien venga y nos diga que nuestra finanza se va a desatar de una forma gloriosa, en la que vamos a ver cumplidos nuestros sueños y que Dios te va a mandar a las naciones? No, empecemos a escribir primeramente a los hijos lo que nosotros queremos que ellos proyecten cuando ya tengan su vida hecha. Escribamos en la gente la palabra de Dios correcta y balanceada, como decía el salmista David. Mi lengua es como pluma de escribiente, yo tengo las palabras correctas delante de Dios, están balanceadas, tienen una precisión en el trazo y el espacio. Eso es lo que nosotros deberíamos de preocuparnos, primeramente como padres, trazar una palabra de bendición en nuestros hijos y darles proyección con esa palabra, no con nuestras fuerzas, con la palabra de Dios. Y como ministros, trazar una palabra que dirija al cristiano o al pueblo hacia la bendición espiritual. Eso es lo que en primer instancia hacían los escribas. Pero después vino una decadencia moral y espiritual y escribían lo que les convenía. Y vemos el choque que tenía el Señor Jesucristo con los escribas y fariseos. Hoy en nuestros tiempos sigue habiendo choques doctrinales y choques de palabras porque unos quieren venir a fascinar, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, oh Gálatas, ¿quién los fascinó? Entonces ahorita hay mucho profeta, apóstol, pastor que están fascinando a la gente con palabras mentirosas y las están escribiendo en la mente y en el corazón de la gente. Pero la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios que va a traer bendición, es la que salga
de estas escrituras, basada en la palabra de Dios. Así es de que procuramos, hermanos, ser escribas primeramente para nuestras familias y procuramos ser escribas para el pueblo de Dios. Sí, vamos a ver, dice, vamos a hacer una oración. Están aquí hermanos pidiendo oración. Voy a dar los nombres: el hermano José, la hermana Diana, la hermana Patricia, la hermana Lisette, el hermano Claudio. Nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Dios por la palabra de Dios, no con palabras mentirosas que fascinen la mente, haciéndoles creer que Dios les va a dar algo que a lo mejor no está en su poder adquisitivo. Y si Dios lo hace, que ahorita ese es el boom de la economía, por profetas mentirosos. Pero ya di los nombres. Padre, en el nombre de Jesús, estas necesidades, Señor, que están presentando nuestros hermanos. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí entre nosotros. Yo sé que estás moviéndote entre nosotros, Padre. Te pedimos que tú intervengas, Espíritu Santo. Toda lucha, Señor, toda prueba, todo estorbo que se haya levantado, Señor, en la vida de tus hijos, y aún en los que no han dejado su nombre, Señor, pero que se han conectado, Padre, que han estado viendo, oyendo, Padre, pedimos una bendición, Señor, para sus vidas. No sabemos, Señor, qué es lo que tus hijos están pasando, pero Espíritu Santo, tú lo sabes, porque tú recorres toda la tierra y tú te mueves, Señor, en todo rincón, Señor, aún en lo escondido del hombre que a veces no quiere decirlo, Señor, por pena, por vergüenza o por desilusión, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que tú llegues a la vida, Padre, de tus hijos, Señor, de tu pueblo, y que tú derribes, Señor, toda posición del maligno, Señor, que tú derribes toda estorbo, Señor, que el enemigo haya puesto para creer que ya no hay salida, que no hay respuesta, que no hay solución, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tu pueblo, Señor, bendecimos la vida de tus hijos, Padre, y que ellos vean, Señor, que siempre de parte de ti, Señor, hay una promesa, Señor, hay una promesa que tú quieres cumplir en su vida, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta noche ya. Amén.